Hoy vamos a preparar un delicioso apple cobbler de manzana y canela, un postre clásico, facilísimo y absolutamente irresistible. Aquí tengo preparadas limpias y secas 6 manzanas rojas. Las voy a cortar por la mitad y luego en cubitos, tal cual con la piel. No le voy a quitar la piel porque me gusta muchísimo cómo queda, aporta textura y sabor. Una vez que haya terminado de cortar las 6 manzanas, las voy colocando directamente en una fuente apta para horno. Ahora añado 2 cucharadas colmadas de azúcar moreno, una cucharadita de esencia de vainilla, media cucharadita de canela en polvo, una cucharadita de maicena, media cucharadita de ralladura de limón y el jugo de medio limón. Mezclo un poquito solo para integrar todos los ingredientes y tal cual llevo la bandeja al horno. Opcionalmente puedes taparla con papel de aluminio para que las manzanas se cocinen antes y queden bien tiernas. Mientras se cocinan las manzanas, vamos a preparar la cobertura de este postre. En un bol coloco 150 gramos de harina, 80 gramos de mantequilla muy fría cortada en cubitos pequeñitos, 2 cucharadas soperas de azúcar moreno, media cucharadita de polvo de hornear, una pizca de sal y media cucharadita de ralladura de limón. Ahora mezclo con las manos hasta conseguir una textura arenosa. No amasamos, solo mezclamos para que la mantequilla se integre con la harina y se formen como pequeñas piedrecitas, como arena gruesa. Cuando esté más o menos integrado, añado 4 cucharadas de yogur, puede ser yogur griego o el que tú prefieras. Mezclo bien hasta integrar los ingredientes secos con el yogur. Saco la fuente con las manzanas del horno y tal cual estén calientes, voy colocando por encima la mezcla que acabo de preparar. Con la mano la estiro suavemente y cubro las manzanas. Cuando ya está toda la superficie cubierta, opcionalmente puedes añadir un poquito más de azúcar moreno por encima. A mí me encanta hacerlo porque al hornearse crea un sabor más intenso a caramelo y una capa crujiente deliciosa. Llevo nuevamente al horno hasta que la superficie esté dorada y crujiente. Es un postre que se prepara en muy pocos pasos, con ingredientes sencillos y en muy poco tiempo. Está lleno de manzanas jugosas, lleva muy poca masa, no utilizamos huevos ni herramientas especiales. Y ya está, tal cual caliente. Voy a cortar un buen trozo para que veas cómo queda. Queda bonito, repleto de manzanas jugosas, es una auténtica delicia. Yo lo voy a servir con una bola de helado de vainilla y limón que le da un contraste delicioso al postre caliente. Si elaboras esta receta, cuéntamelo en los comentarios. Es una receta de 10, te la aconsejo muchísimo. Compártela con tus amigos o en redes sociales. Que te aproveches si la preparas, está riquísima. Muchas gracias y hasta pronto.